apagar las llamas. Y justo cuando la monja está a punto de ser gravemente herida por el fuego, nuestro héroe interviene y la carga en sus brazos. Después de que las llamas son extinguidas por la brigada de bomberos, nuestro héroe se para frente al capitán, disculpándose por no presentarse y saluda rápidamente a su capitán, diciendo: «Desde hoy, soy el nuevo miembro aceptado del equipo especial de Bomberos 8, un soldado de fuego de tercera generación, Shinra Kusakabe». Los eventos cambian rápidamente cuando uno de los miembros de la brigada de bomberos examina las huellas del fuego y encuentra evidencia del infame diablo del que se ha oído hablar. Después de eso, nuestro héroe va con la brigada de bomberos a la sede, donde uno de ellos se dirige a nuestro héroe diciendo: «Este es el capitán del equipo especial de Bomberos 8. Su nombre es Akitaru Obi». Uno de los camaradas le dice a Akitaru: «Espero que dejes de entrenar al presentarte». Una tercera persona interviene diciendo: «Este es Takai Sainawa, el teniente de la 8ª unidad». Después de eso, Akitaru toma el currículum de nuestro héroe y pregunta: «¿Por qué siempre sonríe?». Nuestro héroe se disculpa con Akitaru y explica: «Cuando se pone nervioso, su cara parece que está sonriendo». Akitaru se sorprende por lo que dice nuestro héroe y trata de confirmarlo él mismo, acercándose a nuestro héroe y luego retrocediendo rápidamente. Él le dice que es muy encantador, pero que sonreír todo el tiempo debe causarle muchos problemas. Nuestro héroe responde a Akitaru: «Eso es cierto porque la gente piensa que se está burlando de ellos». Después de eso, el capitán le pregunta a nuestro héroe sobre su motivación para unirse a la brigada de bomberos, y él le dice que se unió porque quiere convertirse en un héroe. El capitán responde: «Está bien tener ese deseo, pero los soldados de fuego son un equipo», y menciona que lo llaman el diablo debido a un incidente anterior en su pasado. En ese momento, el teniente piensa sarcásticamente para sí mismo: tiene la intención de convertirse en un héroe y ganar elogios. En la catedral del equipo especial de Bomberos 8, Maki está hablando con la monja sobre nuestro héroe, ya que escuchó que la cargó en la estación de tren como una princesa. Entonces, le pregunta: «¿Cómo te sentiste en ese momento?». Los eventos cambian rápidamente de nuevo y la monja va a agradecer a nuestro héroe por lo que hizo en la estación. Pero nuestro héroe responde que cualquier héroe en su lugar habría hecho lo mismo. En ese punto, Maki dice que siente que el destino ha unido a la monja y a nuestro héroe. Pero la monja la regaña, y Maki le dice que la violencia no le sienta bien. Después de eso, el capitán celebra una reunión diciendo que el fenómeno de la combustión humana aterroriza a todos los que viven en esta tierra, ya que la gente de repente ha comenzado a quemarse en todo el incendio y que a su hermano menor no le quedan huesos. Nuestro héroe comienza a murmurar: vio a alguien más dentro del fuego y descubrirá la identidad de esta persona porque desde ese día no ha podido sonreír sinceramente. Las voces en su cabeza se hacen más fuertes, repitiendo: «Diablo, diablo». De repente,
Uno de sus compañeros de equipo lo despierta, diciéndole que perdió el conocimiento durante 5 segundos y lo insta a levantarse porque aún tienen una batalla por delante y necesitan extinguir al monstruo de fuego. Después de eso, el capitán asigna tareas a todo el equipo, y rápidamente obtienen el control del monstruo gracias a las habilidades de nuestro héroe. Luego, la monja dice, dirigiéndose al gerente de la fábrica, el sufrimiento de su esposa ha terminado gracias a nuestro héroe. El gerente de la fábrica le agradece a nuestro héroe por poner fin al sufrimiento de su esposa. Los eventos indican que las personas mueren por diversas razones: vejez, suicidio y enfermedad. Sin embargo, en Tokio, lo que la gente más teme es la transformación en fuego. Pronto, uno de ellos se para frente a la catedral, diciendo, este lugar se convertirá en su fortaleza a partir de ahora. Dentro, nuestro héroe murmura incrédulo, nuevos partidos de bomberos. El capitán responde a nuestro héroe, diciendo, es una competición donde los nuevos reclutas que se unen este año se reúnen y compiten entre sí en función de sus habilidades. Y esta vez, la competición es muy pronto. Nuestro héroe y el nuevo recluta que llega hoy representarán a su equipo en los partidos de este año. Nuestro héroe se sorprende, diciendo, hay un nuevo recluta. Por curiosidad, nuestro héroe le pregunta al capitán si habrá otros reclutas en la competición además de él y el otro recluta. El capitán le dice que él también irá a animarlos. Pronto, nuestro héroe conoce al nuevo recluta, quien lo reconoce inmediatamente cuando lo llama el Diablo. Este apodo molesta mucho a nuestro héroe, y le pregunta qué hace en la catedral. Nuestro héroe apoda al nuevo recluta el Maldito Caballero, y luego comienzan a discutir como niños. Este nuevo recluta se llama Arthur Boyle. Rápidamente, el caballero va a presentarse a la monja y a Maki, describiéndolas como princesas. Maki adivina que es el nuevo recluta. De repente, aparece nuestro héroe, quejándose del caballero, y Maki pregunta si nuestro héroe conoce al caballero. El caballero dice que estuvieron juntos en la academia, mientras nuestro héroe dice que siempre le dijo al caballero que los caballeros son cobardes en comparación con los héroes. Por lo tanto, el caballero combina las palabras rey y caballero, lo cual es engañoso. Siempre intenta parecer tranquilo y cool, pero es demasiado tonto para saber qué decir. A pesar de eso, ganó fama entre las chicas. La monja entonces habla dirigiéndose a nuestro héroe diciendo que él también es genial. El caballero provoca a nuestro héroe pidiéndole que sonría, llamándolo el diablo. En ese momento, el teniente Inoue apareció y dijo, parece que el nuevo recluta ha conocido a nuestro héroe. El teniente luego mencionó que los partidos de los nuevos reclutas estaban a punto de tener lugar. Así que vino a ver qué podían hacer al respecto, aconsejándoles que usaran sus habilidades como quisieran. Luego habló con Maki y le pidió que supervisara el entrenamiento de nuestro héroe y el caballero. Maki luego les habló, declarando que no debían holgazanear en su entrenamiento. Al mismo tiempo, la monja le preguntaba al teniente si Maki sería capaz de manejar esa tarea, ya que ella era de la segunda generación, mientras que nuestro héroe y el caballero eran de la tercera generación. El teniente le aseguró que no sería un problema porque Maki era una exsoldado y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pasaron solo unos minutos antes de que nuestro héroe se enfrentara a su entrenamiento frente a Maki, quien lo derribó desde una gran altura. Pero usando sus habilidades, nuestro héroe logró aterrizar de manera segura en el suelo.
de terminar su comida, nuestro héroe le dijo al capitán que la comida estaba deliciosa y le dio las gracias. Luego se trasladaron a la catedral para continuar sus ejercicios, que incluían disparar y apuntar con pistolas. Cuando fue el turno del caballero, dijo que no necesitaba armas porque tenía la espada Excalibur, que era una hoja hecha de plasma sobrecalentado de alta densidad. El capitán le dijo que eso era cierto. No necesitaría armas adicionales mientras tuviera esa espada junto con sus habilidades de control de fuego. En la sala de equipos, el teniente estaba sentado tratando de arreglar y mantener algunos equipos cuando el capitán le dijo que el mantenimiento lleva mucho tiempo, por lo que sería mejor que se apresuraran y consiguieran un ingeniero. En ese momento, Maki entró y dijo que había aparecido un nuevo monstruo de fuego en el área de Taito. Rápidamente se movieron para eliminarlo. En el camino, el capitán les instruyó a todos que no mostraran sus armas y que las escondieran dentro de sus chaquetas. Cuando llegaron al lugar del incendio, uno de ellos exclamó: «Está demasiado silencioso». Notaron a una niña pequeña llorando, diciendo: «Ella será la próxima en quemarse». Hace 2 años, su madre se convirtió en un monstruo de fuego y esta vez su padre también se transformó. El capitán ordenó a su equipo que no tocara a la niña y que la dejaran en paz. Luego les pidió a todos que se prepararan para la irrupción. De repente, el capitán regañó a nuestro héroe y al caballero por mostrar sus armas a pesar de su advertencia. El caballero respondió: «No existe tal regla en las instrucciones de los bomberos o en el entrenamiento de la academia, y la espada Excalibur representa su orgullo. ¿Por qué debería esconderla?». El capitán le dijo que su deber como bomberos era luchar contra los monstruos de fuego, pero que no debían olvidar que eran humanos antes. Así que necesitaban considerar los sentimientos de sus familiares. Deben serles queridos. Así que no debían mostrar sus armas frente a los familiares de los monstruos de fuego. De repente, notaron que las llamas habían cambiado y creyeron que el monstruo de fuego dentro de la casa era la causa. Después de irrumpir en el lugar y someter al monstruo, nuestro héroe dijo que debía haber dolido, y el capitán le dijo que la parte más aterradora de su trabajo era acostumbrarse a ver fuego. De repente, el lugar comenzó a derrumbarse y el capitán gritó que todos salieran. Luego el capitán salió de los escombros preguntándose sobre el culpable. Abajo, la gente se reunía mirando el colapso del edificio con asombro, diciendo que había algo sospechoso en el equipo especial de bomberos, mientras
preguntarle sobre el incendio. Pero el líder le dijo que el número de incendios en un año es demasiado alto. Así que, ¿cómo iba a recordar un incendio que ocurrió hace 12 años? Luego le dijo que se preparara porque la competición estaba a punto de comenzar. Poco después, comenzó la competición y uno de los líderes les dijo que tenían que asaltar el castillo frente a ellos y rescatar a los que necesitaban ayuda. Luego preguntó quién haría el papel del monstruo y uno de ellos levantó la mano para representar al monstruo. Momentos después, nuestro héroe estaba dentro. De repente, el Joker apareció ante él y le dijo que había eliminado todos los obstáculos en su camino y que ahora era el momento de hablar y negociar. Nuestro héroe le preguntó qué quería y el Joker le dijo que hubo un incidente de incendio que ocurrió hace 12 años en el que él estuvo involucrado y que sabía que nuestro héroe quería información sobre ese incidente porque fue el mismo día en que se convirtió en un demonio y perdió a su madre y a su hermano menor. En ese momento, nuestro héroe se enojó y preguntó cómo el Joker sabía toda esa información sobre él, exigió saber quién era y le pidió que dejara en paz a sus amigos. El Joker se burló de él por preocuparse demasiado por sus amigos, incluso ignorando sus palabras sobre la información a pesar de que la estaba buscando. Luego el Joker lo provocó, diciendo que mataría a sus amigos y que necesitaba salvarlos. Cuando nuestro héroe le pidió que los dejara en paz, el Joker lo desafió a luchar contra el primero y luego le diría, sacando una sustancia que había fabricado y esparciéndola por todas partes. Después de unos momentos de que nuestro héroe se mantuviera firme ante los trucos del Joker, el Joker le dijo que su hermano menor, SH, todavía estaba vivo y no había muerto en el incendio. Pero nuestro héroe no le creyó, diciendo que se había quemado hasta los huesos, sin dejar nada. Solo tenía un año, e incluso si estuviera vivo, ¿dónde había desaparecido hasta ahora? El Joker le dijo que alguien le estaba ocultando algo. Nuestro héroe rápidamente preguntó por qué le estaba diciendo eso y qué buscaba. El Joker respondió que se dio cuenta de que nuestro héroe se había vuelto curioso por él ahora. Pero no tenía dudas sobre la unidad de bomberos. Luego lo miró a los ojos y le dijo que sabía que estaba buscando la verdad y por eso esperaba que renunciara al papel de héroe y buscara la verdad uniéndose a él como un demonio. Pero nuestro héroe le gritó que quería ser un héroe y no le importaba lo que el Joker supiera sobre la verdad porque acababa de atacar a un bombero, así que lo derribaría ahora. Luego nuestro héroe comenzó a atacarlo. Pero el Joker le dijo que su patada voladora lo hacía siempre vulnerable al ataque. Mientras tanto, Tamaki buscaba a alguien a quien salvar, diciendo que sentía que había peligro cerca. De repente, el caballero la alcanzó y rápidamente se dirigieron juntos hacia donde estaba nuestro héroe, donde él les informó que un hombre sospechoso se había infiltrado en el edificio y había dañado a 2 miembros de la tripulación, y el caballero necesitaba ir a informar a los demás. Pero el caballero pensó que lo estaba engañando y decidió enfrentarse al Joker, creyendo que lo que estaba sucediendo era parte de la competición, y Tamaki se unió a él también. En solo unos momentos, el Joker causó un gran alboroto, esparció su sustancia e incendió el lugar, obligando a nuestro héroe a salvar a su equipo escapando por un agujero en el techo hecho por Tamaki. Afuera, el edificio pronto explotó. En ese momento, el mismo bombero con el que nuestro héroe había estado tratando de hablar se le acercó y le dijo que vio que se había encargado de Tamaki. Nuestro héroe le dijo que podría haber salido por su cuenta, y el líder también le dio las gracias, diciendo que así es como se convirtió en un héroe. Después de eso, nuestro héroe informó a su líder que un hombre sospechoso se había infiltrado en el edificio y era capaz de controlar las explosiones usando un polvo extraño. Y esas explosiones eran similares al incendio de hoy. Pero este hombre parecía saber algo que la unidad
estaba solicitando instrucciones y ella le ordenó que les dijera que no interfirieran en el asunto, ya que era un área bajo la jurisdicción del octavo equipo. Pronto, su sistema de alerta indicó que un bombero de tercera generación del octavo equipo había entrado para resolver el caos, y ella se refirió a él como un montón de grava. En la unidad de bomberos, nuestro héroe le decía a su líder que si lo acompañaba, resolvería el misterio de la combustión humana y también descubriría la verdad sobre el incendio que se llevó a su madre y a su hermano. Pero fueron interrumpidos por la repentina entrada de un teniente que dijo que los resultados del análisis de las cenizas utilizadas por el Hawker para volar el edificio de entrenamiento habían llegado, y el componente principal de esas cenizas era un monstruo de fuego. El líder se asombró y exclamó incrédulamente que estaban usando los restos de los muertos, cuestionando por qué no respetaban a los difuntos. Los eventos se desarrollan rápidamente con nuestro héroe sentado en la oficina con sus dos compañeros cuando el caballero recibe una llamada. Antes de que pueda responder, Maki agarra el teléfono y responde por él, luego les informa que su misión actual es rescatar a un perro. Nuestro héroe se pregunta dónde está mientras el caballero murmura que no son bomberos comunes para salvar a un perro. Maki insiste en que se dirijan allí inmediatamente para rescatar al perro atrapado en un árbol. Ellos cumplen su orden mientras nuestro héroe piensa que fácilmente podría bajar al perro usando sus habilidades. Cuando van a rescatarlo, nuestro héroe descubre que no es un perro común, sino una de las criaturas de emergencia en la lucha contra incendios. Él lo baja y le pregunta por qué estaba en el árbol. La criatura le dice que los estudiantes universitarios del vecindario han estado molestándolo desde que el bombero asesino en serie mató a 4 personas, lo que hizo que la gente se molestara con la Agencia de Protección contra Incendios, lo que llevó a un acoso constante. Pero hoy, se espera un fallo judicial contra este bombero. Sin embargo, los rumores dicen que será absuelto bajo el pretexto de la locura. En el juzgado, el juicio del bombero está en curso, pero el juez ya lo ha declarado no culpable, tal como sugerían los rumores. En ese momento, una voz en el juzgado pregunta enojada si el criminal será liberado solo por ser bombero a pesar del número de personas que mató. El juez responde que si las noticias anunciaran que un bombero fue condenado, el Estado estaría en un dilema. En ese momento, el bombero se regocija, aprovechando la indulgencia de la ley y rápidamente se incendia, transformándose en un monstruo de fuego, exigiendo que todos lo extingan si pueden porque los matará a todos. Todos huyen del juzgado, dejando solo al juez. El monstruo se le acerca, cuestionando cómo se atreve a castigarlo. El juez le informa que lo declaró no culpable hace solo unos momentos, pero el monstruo le grita que se calle, afirmando que él será quien lo juzgue. En la unidad de bomberos, Maki se apresura a informar al líder sobre la aparición del monstruo de fuego. Mientras tanto, la princesa recibe noticias del monstruo y expresa su sorpresa de que tenga autoconciencia. Luego le dice a su equipo que este monstruo es intrigante y lo quiere a toda costa. Los eventos se desarrollan rápidamente y el monstruo le dice al equipo de bomberos que cree que lo perdonarán, pero el teniente le informa que no perdonará a escoria como él. El monstruo se enfurece diciendo que irá a matar gente como ellos matan a los monstruos de fuego. Cuando el monstruo desaparece, el líder le ordena a nuestro héroe que vaya tras él, ya que es el único que puede detenerlo. Nuestro héroe le recuerda que el monstruo tiene autoconciencia, pero el líder le dice que a pesar de eso, ya no es humano y el teniente también lo insta a deshacerse de él. Mientras el monstruo se jacta ante la gente de que esta ciudad es como una caja de juguetes para decidir con quién jugar primero, nuestro héroe aparece y lo patea. El monstruo pregunta enojado por qué se interpone en su diversión a pesar de que salvó a muchas personas cuando era bombero. Nuestro héroe le dice que, así como salvó a personas, también mató a personas. El monstruo responde que a quienes matará como monstruo de fuego no equivalen al número de personas que salvó cuando era bombero. Los eventos se desarrollan rápidamente y nuestro héroe usa sus habilidades para extinguir al monstruo. Mientras la princesa recibe noticias de que nuestro héroe se enfrenta al monstruo, ella lo llama un tesoro, pero aún así, extinguir a un monstruo de fuego consciente es una pérdida de tiempo. En ese momento, nuestro héroe decide acabar con el monstruo. El monstruo le pide que al menos la monja rece por él porque teme a la muerte.
Nuestro héroe le dice que la monja vendrá con los demás, pero que no debe moverse hasta que lleguen. Sin embargo, rápidamente rompe su promesa y se levanta para seguir luchando, llamando escoria al monstruo. Pronto, la princesa Ivana salta a la lucha, liderando el quinto equipo de bomberos, y le dice a nuestro héroe que su equipo se encargará del monstruo. Él se opone a ella porque no es su líder. Ella rápidamente lo somete de alguna manera y le exige que le lama la bota. Después de unos momentos, el líder y el equipo llegan, y él comienza a discutir con la princesa, afirmando que este es su territorio y que él debería encargarse del monstruo. Después de varias discusiones, el líder acepta asegurar al monstruo con el quinto equipo, siempre y cuando compartan los resultados de la investigación con él. Sin embargo, uno de ellos rápidamente afirma que el líder del octavo equipo es un fracaso y no tiene habilidades, lo que enoja a nuestro héroe por insultar a su líder, y él estalla, causando un alboroto. En ese momento, la princesa se ve obligada a irse con Su. En la catedral, nuestro héroe ve a la monja llorando, así que le pregunta si algo la molesta, ya que ayudar a los demás es el objetivo de todo bombero, pero ella le agradece su preocupación. Los eventos luego cambian al área de entrenamiento donde el teniente Inawa afirma que el objetivo principal de los bomberos es extinguir a los monstruos de fuego y mantener a la gente a salvo. Pero no deben olvidar que la misión secreta del octavo equipo también es investigar a otros equipos sospechosos y contrarrestarlos. Mientras tanto, hay un grifo molesto cerca que irrita al caballero, quien amenaza con matarlo con su espada. Maki espera que no lo haga porque el pájaro es realmente lindo y sería arrestado por violar las leyes de protección animal. De repente, el teniente les dice que dejen de hablar porque es hora de entrenar. Luego apunta su arma a nuestro héroe, quien le ruega que no bromee así, pero rápidamente dispara y nuestro héroe comienza a gritar en el suelo diciendo «mi pierna», solo para descubrir que no fue golpeado, pensando que el arma era de aire comprimido. Maki le informa que el teniente, como ella, es de la segunda generación y no puede iniciar un fuego, pero puede controlarlo, habiendo debilitado el poder de la pólvora. Así que, cuando le disparó a nuestro héroe, la bala no fue letal. Después de eso, nuestro héroe comienza a hablar con el teniente sobre la princesa Ivana y quién es ella. El teniente le dice que apareció de repente durante el incidente de Aihima Industries, abriéndose paso hasta alcanzar su posición actual. Cuando la investigó, descubrió que obtuvo esa posición realizando investigaciones sobre monstruos de fuego y vendiendo esa información. Nuestro héroe deduce que, por lo tanto, ella está al tanto del fenómeno de la combustión humana. Y el teniente le dice que su suposición podría ser correcta, por eso ella está en esa posición. Sin embargo, tienen la intención de obtener esa información incluso a través de la violencia. Y las habilidades de nuestro héroe y la espada del caballero serán muy útiles para eso. Pero nuestro héroe le dice que solo quiere aplastar al quinto equipo. En el complejo del quinto equipo, la princesa tortura al monstruo de fuego, exigiéndole que hable y le cuente todo lo que sabe, pero este le ruega que lo deje ir. Mientras duerme, nuestro héroe le pregunta al caballero sobre la monja, sintiendo que algo anda mal con ella y quizás algo pasó entre ella y el quinto equipo. Sin embargo, el caballero no coopera en absoluto y comienza a preguntarle si le pasó algo a la princesa, lo que provoca que nuestro héroe le diga que no la llame princesa. De repente, Maki entra y les pregunta dónde está la monja, pero la monja está frente a la unidad del quinto equipo, pidiéndole a uno de los miembros del equipo que le informe a su líder que quiere reunirse con ella. Cuando se encuentran, comienza una acalorada discusión entre ellas donde la monja le dice que su investigación contradice los principios del templo del alma. Pero la princesa la despoja de su ropa, diciéndole que este mundo es un lugar solo para demonios como ella, revelando su identidad. Luego la estrangula y la arroja al suelo, diciendo que la usará como cebo para atraer al octavo equipo y aplastarlos. De repente, escuchan una explosión en la zona y nuestro héroe aparece, afirmando que es un miembro del octavo equipo que encontrará a la monja y aplastará al quinto equipo. En el coche, el teniente le decía a Maki que la quinta división había llevado a cabo varias investigaciones sospechosas, por lo que no presentarían una queja contra ellos. Pronto, irrumpió en la escena en su coche y se paró junto a nuestro héroe,
pidiéndole que buscara a la monja mientras él y Maki se encargaban de las cosas. La batalla comenzó rápidamente, y Maki le dijo al teniente que había dejado el ejército para unirse a los esfuerzos de extinción de incendios para salvar a la gente, pero que aún no prefería luchar. Mientras tanto, el caballero perseguía a nuestro héroe para cubrirlo, pero no podía verlo porque tan pronto como usaba sus pies, no podía seguir el ritmo. El caballero pronto vio las huellas del diablo, y apareció un anciano, diciéndole que no le permitiría deambular por el pasillo de la quinta división. De repente, un monstruo de fuego apareció detrás del anciano, quien le informó que al monstruo se le había dado una droga para mejorar sus habilidades de fuego, y ahora lo derribaría. De repente, el lugar explotó. Maki advirtió al teniente que tuviera cuidado. Uno de ellos amenazaba a la octava división, diciendo que solo necesitaba soplar un poco de gas inflamable en su chicle, al que llamó chicle Tokasiri, y enviarlo al objetivo. Una vez que el gas se encontrara con el oxígeno, explotaría. Rápidamente envió el chicle, que explotó de inmediato, seguido de una serie de explosiones. El teniente le preguntó a Maki sobre la fuente, y ella le dijo que probablemente era del interior del almacén, pero no estaba segura. El teniente decidió usar sus habilidades para redirigir las balas hacia el enemigo, y de hecho, acertó en el objetivo. Dijo que la quinta división era patética y le dijo a Maki que obligarían a los miembros de la quinta división a confesar la ubicación de los documentos. La escena retrocedió a la noche donde el anciano le dijo que necesitaba recitar sus oraciones porque la octava división definitivamente tenía poco personal y no lo salvaría y el monstruo lo eliminaría con su nueva arma. Una vez que disparara su proyectil, no quedaría nada de él más que un cadáver o cenizas. El monstruo comenzó a atacar al caballero, pero él lo bloqueó la primera vez. Luego la lucha se intensificó, y el monstruo le dijo que no estaba luchando con toda su fuerza. Sin embargo, afirmó ser fuerte. Justo cuando el caballero estaba a punto de ser derrotado, reunió sus fuerzas y gracias a su espada de plasma, eliminó al monstruo. Los miembros de la unidad de la quinta división dijeron que era excesivamente fuerte, y el trío de ángeles de la quinta división se preparó para atacar al teniente y a Maki. Mientras nuestro héroe luchaba contra el trío de ángeles de la quinta división, la princesa amenazaba a la monja, diciendo que definitivamente vio las llamas rodeando a las otras monjas hasta que desaparecieron. En cuanto a ella, por suerte, sus habilidades de tercera generación despertaron y se convirtió en alguien que quema a los de menor estatus. Así que se asegurará de quemar a todos y convertirlos en cenizas para elevar su propio estatus. Esa es su verdadera felicidad. La monja intentó convencerla de que esas acciones no le traerían felicidad, pero la princesa le dijo que solo estaba diciendo tonterías y que merecía ser quemada como todos los demás. Justo cuando estaba a punto de quemarla, nuestro héroe entró y le advirtió que no dañara a la monja. Ella dijo, «Te quemaré primero ya que has llegado». La monja le instó a escapar y salvarse porque, sin importar sus habilidades, no derrotaría a la princesa. La princesa se burló de él, recordándole que ni siquiera pudo tocarle el dedo la última vez. Sin embargo, aún la desafió. Momentos después, se encontró tirado en el suelo, sintiéndose extremadamente mareado. Ella le dijo que esto se llama desmayo térmico. Rodeó su cuerpo con el calor que creó y ese calor hace que los vasos sanguíneos se expandan y provoca presión arterial baja, por lo que se siente mareado. Luego se burló de él por afirmar ser un héroe. Ahora se sentía indefenso ante un simple calor, pero él estaba tratando de recuperar sus fuerzas, diciéndose a sí mismo que lo que sentía eran solo ilusiones en su mente. Ella le dijo que el título de héroe es su mayor ilusión. Pronto se sorprendió al ver a nuestro héroe de pie ante ella con fuerza. Se puso furiosa porque se suponía que no podía mantenerse en pie, pero él le dijo que lo que ella hizo no se comparaba con el entrenamiento que recibió bajo el teniente Inawa. Cuando la princesa comenzó a usar otro truco, nuestro héroe se burló de ella, diciendo, «Está viviendo en ilusiones, pero él la hará volver a la realidad esta noche». Pero de repente, se encontró en el suelo de nuevo, y ella se burló de él, diciendo, «Es patético. ¿De qué ilusiones está hablando?» La monja intentó detener a la princesa de lo que estaba haciendo, recordándole que rezaron juntas en el mismo orfanato cuando las acogieron porque eran huérfanas.
La princesa le recordó que las otras monjas eran muy devotas a la fe. Sin embargo, no sobrevivieron al incendio. Solo ellas dos lo hicieron. En ese momento, decidió abandonar su vida como monja y buscar poder. La princesa rápidamente conjuró una tormenta de flores para envolver a nuestro héroe en ella, exigiéndole que se arrodillara ante ella porque no había héroes en su mundo. Pero nuestro héroe esquivó todos sus trucos. De repente, la golpeó con fuerza. En ese momento, la princesa recordó sus recuerdos en el orfanato con la monja, como solía hacer flores para los niños usando su habilidad para controlar el fuego y lo cerca que estaba de la monja hasta que ocurrió el incendio. En ese momento, decidió dejar el orfanato y usar su poder de una manera más hábil, actuando como un demonio para volvérsela más fuerte. Luego fue a la sede de Aihima Industries, donde negoció el rango de capitán después de presentarles una muestra y también les pidió que le proporcionaran un lugar para su investigación. La princesa pronto despertó después de ser golpeada por nuestro héroe y dijo tristemente que no tenía nada en este mundo más que sus llamas y que la habían traicionado también. Nuestro héroe le dijo que estaba a su lado y que podía llamarlo para salvarla en cualquier momento porque un héroe siempre salva a la gente. Después de eso, la monja se sentó con ella y le pidió que le hiciera hermosas flores como solía hacerlo en el orfanato. Así, le hizo una flor de iris y la monja la abrazó. La escena cambia a la primera catedral de bomberos donde el teniente Lee, un controlador de fuego de tercera generación, el teniente Oshimiya, también de tercera generación, el teniente Flam, de segunda generación, y el capitán Barnes están discutiendo las divisiones octava y quinta con su capitán diciendo: «Parece que el capitán de la octava división se ha movido». En algún lugar había una barbacoa, y uno de los líderes comenzó a agradecer a todos por participar en el evento y por su arduo trabajo en el entrenamiento nocturno conjunto de las divisiones quinta y octava. Pronto la princesa se reunió con el capitán, quien le preguntó si la quinta división ahora estaba de su lado. Ella le dijo que personalmente estaba de su lado y que la quinta división era solo una fachada ante el público, pero estaba ligada a Aihima Industries. Así que sería difícil para la octava división enfrentarse a Aihima ahora mismo. Luego le preguntó sobre su plan anterior contra ella, adivinando que tenía la intención de descubrir su investigación primero y acabar con la quinta división, lo cual él no negó. Ella le preguntó si usó a la monja para obtener información sobre la quinta división, pero él lo negó, diciéndole que la monja seguía siendo su carta de triunfo contra ella. Ella le instó a que estuviera agradecido por trabajar con ella porque él nunca entendería su investigación. Él le preguntó por qué había cambiado, y ella le dijo que había pasado por un incidente que la hizo perder la fe en el mundo, creyendo que podía obtener poder a través del mal. Pero cuando nuestro héroe la derrotó, ella volvió en sí y decidió luchar contra el mal. El capitán le dijo que Sinra era su héroe del que estaban orgullosos en la octava división. En ese momento, la princesa dijo que ahora entendía que el objetivo de la octava división era perseguir a otras divisiones e investigarlas. Él confirmó esto, agregando que querían descubrir el misterio de la combustión humana y habían oído que ella tenía investigación sobre este tema. Ella le dijo que había manos creando deliberadamente monstruos de fuego, pero que eso podría no aplicarse a todos los casos de combustión. Sin embargo, su investigación confirmó que alguien estaba detrás de ese fenómeno. El capitán se enojó, diciendo que esa persona no se saldría con la suya. Ella le dijo que tampoco lo dejaría salirse con la suya porque él causó la quema de sus hermanas monjas. Él le dijo que sus objetivos ahora estaban alineados y ella lo confirmó, pero le recordó que sus investigaciones se volverían más difíciles porque los monstruos de fuego creados por humanos habían aparecido en Shinjuku, que era territorio de la primera división. El capitán rápidamente celebró una reunión e informó a su equipo que investigaran la primera división de bomberos, diciendo que su plan era transferir a nuestro héroe por la noche a la primera división de bomberos para recopilar información. Porque esta era una investigación secreta. Había gente creando monstruos de fuego y se necesitaban pruebas sobre ellos para resolver el misterio de la combustión humana. Nuestro héroe juró eliminar a esa persona y la princesa decidió enviar gente de su división también para no levantar sospechas con la primera división. Frente a la catedral de la primera división,
Nuestro héroe se detuvo y Sinra dijo que era mucho más grande de lo que esperaba y de repente aparecieron miembros de la quinta división. Nuestro héroe estaba molesto con ellos, pero le pidieron que siguiera el juego y no levantara sospechas. Adentro, fueron recibidos por uno de los tenientes, quien les informó que el capitán Barnes los estaba esperando. Cuando nuestro héroe escuchó el nombre del capitán, se dio cuenta de que era el mismo bombero que conocía del incendio de hace 12 años. Al reunirse con el capitán, este expresó su agrado por su presencia, y Maki comenzó a presentarse mientras todos lo saludaban. Sin embargo, les pidió que rezaran en lugar de saludarlo. Luego les presentó a los 3 tenientes que se encargarían de ellos. Luego les pidió que echaran un vistazo y se sintieran cómodos, pero nuestro héroe lo sorprendió diciendo que quería tener un combate para probar sus habilidades. El capitán accedió y le pidió a uno de los tenientes que se encargara. Nuestro héroe le dijo que si lo derrotaba, le pediría un favor. El capitán accedió. Mientras el capitán de la 8ª unidad estaba preocupado por nuestros héroes, ellos estaban en un combate en la nueva catedral. Uno de los tenientes se preguntó por qué nuestro héroe estaba tan emocionado, y Maki le dijo que era porque estaba feliz de unirse a la primera unidad. El combate comenzó rápidamente, y nuestros héroes se asombraron de la habilidad del teniente Flam para repeler las llamas y convertirlas en una brisa fresca. Pronto se dieron cuenta de que el teniente Flam estaba convirtiendo las llamas en hielo. Después de eso, el capitán Barnes se enfrentó a nuestro héroe y al caballero, comenzando con el caballero. El capitán le pidió que atacara con todas sus fuerzas. El caballero le advirtió que podía perder el brazo, pero él insistió en su postura. El caballero pronto se asombró cuando el capitán bloqueó su espada Excalibur. Ni siquiera Maki pudo resistirlo. ¿Cómo lo hizo el capitán? Luego fue el turno de nuestro héroe contra el capitán, pero este bloqueó su ataque y le preguntó por qué se unió a los bomberos. Él le dijo que su madre y su hermano murieron en un incendio y que descubriría el misterio detrás de esos incendios. El capitán les dio la bienvenida, esperando que se beneficiaran del entrenamiento. El teniente Flam les informó que los supervisaría. En la 8ª unidad de supresión de incendios, el capitán estaba leyendo un archivo que decía: los restos de la muestra de fuego del monstruo A mostraron resultados diferentes en comparación con la muestra de fuego del monstruo B, y se encontraron restos de ceniza y ADN de otra criatura además de la víctima en los restos del núcleo mencionados. Los datos genéticos indican que pertenece a una especie de insecto. La princesa le dijo que esos resultados eran los que ella había obtenido en su investigación. Y al ver eso, había un hecho que todas las muestras que examinó compartían: había alguna criatura invadiendo los cuerpos de las víctimas desde el exterior. Nuestro héroe se despertó diciendo que había pasado un tiempo desde que se unió a la primera unidad, y solo tenía un mes para encontrar pruebas y resolver el misterio de los monstruos de fuego. Cuando abrió la ventana, encontró al teniente Inawa frente a él, preguntando cómo estaban él y el caballero. Él le dijo que estaban bien y le pidió que no viniera así todas las mañanas. Le dijo que necesitaba hablar con el capitán de vez en cuando porque estaba preocupado. De repente, la princesa apareció con el teniente, quien se sorprendió de que la primera unidad de supresión de incendios no se molestara por la presencia de otros líderes de unidad en su cuartel general. La princesa le dijo que, según sus investigaciones, los monstruos de fuego fabricados aparecían en áreas protegidas a las que nadie podía entrar excepto los bomberos. Así que existía la posibilidad de que el criminal fuera alguien de la unidad de supresión de incendios. Mientras nuestros héroes desayunaban y cada uno hablaba de sus objetivos, Tamaki se les acercó quejándose. ¿Cuánto tiempo van a seguir comiendo? Les ordenó que se levantaran inmediatamente y fueran a sus unidades. De repente, escucharon una alarma por la aparición de un monstruo de fuego. Así que ordenó a uno de ellos que fuera a informar al teniente Lee, y los miembros de la 8ª unidad tuvieron que informar al teniente Flam. Los vehículos de la unidad partieron rápidamente, y el teniente Flam reunió al equipo para distribuir tareas. Como esta vez, 5 víctimas se habían convertido en monstruos. Por lo tanto, el teniente pidió a uno de los grupos que se asegurara de que el camino estuviera despejado, mientras que el otro grupo necesitaba recopilar información sobre las víctimas e informar a los demás, mientras el resto buscaría a los monstruos y los sometería.
En cuanto a los miembros de la octava unidad, el teniente les pidió que se mantuvieran listos solo, ya que no podían incluir a los recién llegados de inmediato así, o de lo contrario su organización se vería interrumpida. Mientras nuestro héroe observaba la zona con el caballero, de repente apareció un civil y nuestro héroe notó que una de sus manos se extendía hacia la espalda de ese civil y de repente se convirtió en un monstruo de fuego. Nuestro héroe comenzó a perseguir a esta persona diciendo que el responsable de los incendios había aparecido. Pronto aparecieron los tenientes Flam y Osimiya frente a nuestro héroe. Flam le preguntó qué estaba haciendo, ya que le había dicho que se quedara quieto. Antes de que pudiera responder, Tamaki se le acercó y le informó que habían sometido a los monstruos. Así que todos la siguieron. Cuando nuestro héroe y el caballero regresaron a su habitación, comenzaron a hablar sobre los tenientes, ambos sospechando que algo andaba mal, pero no estaban seguros. En ese momento, nuestro héroe le preguntó al caballero si había visto a la persona que colocó una botella con un insecto en la espalda del civil. Él le dijo que, de hecho, lo había visto y sugirió que investigaran a Osimiya y Flam. Nuestro héroe le dijo que eran oponentes fuertes. El caballero respondió que no le importaba su fuerza. Atraparía al culpable de todos modos. Luego se dirigieron primero a la habitación de Flam para investigarlo, y nuestro héroe le ordenó a Jaggernaut que distrajera a Flam mientras ellos llevaban a cabo su misión. El caballero le preguntó si le revelaría su misión, pero él lo negó, diciendo que solo le dijo que le daría el número de Tamaki, y como él estaba interesado en ella, aceptó de inmediato. Pronto, el caballero irrumpió en la habitación de Flam con una pequeña herramienta, y nuestro héroe lo regañó, diciendo, «Esto dejará pruebas». Pero él le dijo que tenían que arriesgarse un poco para descubrir el misterio de los monstruos de fuego. Cuando entraron, encontraron la botella que contenía el insecto de fuego en un cajón de la habitación de Flam. Pero él pronto apareció frente a ellos diciendo que dejó esa botella en su habitación a propósito para ponerlos a prueba porque los había sospechado desde que fueron con él a someter a los monstruos. Él les dijo que creía que la octava unidad también estaba buscando a ese insecto, al igual que él estaba buscando a su dueño. En ese momento se dieron cuenta de que él era su aliado. Él les preguntó si el criminal vestía la misma túnica que ellos, ya que lo habían visto, y les dijo que otras dos personas vestían la misma túnica, una de las cuales era Osimiya. Él les dijo que hace 2 meses hubo un incidente de incendio que involucró a un grupo de niños, pero que fue un incendio antinatural y en ese momento encontró el insecto. En algún lugar, Tamaki había llevado a algunos niños a Osimiya con el pretexto de que les enseñaría una oración para evitar que se quemaran como sus amigos. Pero de repente, él la abrazó hasta que perdió el conocimiento y sacó una botella de insectos de fuego, colocándola en la espalda de una mujer que estaba con ellos en la habitación, lo que hizo que se convirtiera instantáneamente en un monstruo de fuego. Los niños comenzaron a llorar y él los calmó diciendo que no se volverían fuertes a menos que dejaran de tener miedo al fuego. Cuando Tamaki recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que él era el responsable de los monstruos de fuego. Él le dijo que ella era la única que entendería su pasión y entusiasmo. Ella le gritó, pero él la noqueó de nuevo, diciendo que no se detendría en la creación de monstruos de fuego hasta que encontrara a la persona adecuada para encenderlo. Luego probó a Osimiya con otro niño, colocando el insecto sobre él para encenderlo. Y este niño tuvo éxito y no se convirtió en un monstruo de fuego. Después de eso, decidió experimentar con el resto de los demás niños para lograr la victoria que deseaba. Tamaki comenzó a suplicarle que se detuviera y hizo una señal pidiendo ayuda. Nuestro héroe pudo ver su señal. Osimiya luego comenzó a golpearla diciendo que arruinó sus planes, así que la mataría y haría que pareciera un suicidio. Estaba bien y él le dijo que se sentía mareado, aparentemente por haber usado en exceso su habilidad para iniciar fuego. Ella sugirió que podría haber agotado su suministro de oxígeno. Rápidamente,
Nuestro héroe se paró frente a Ozimiya y le pidió que se rindiera, ya que su tapadera estaba descubierta de todos modos. Pero Ozimiya le dijo que eso era imposible porque acababa de encontrar al chico adecuado para el enfoque de predicación angelical y no lo dejaría escapar fácilmente. Nuestro héroe le preguntó por qué estaba convirtiendo a los niños en monstruos de fuego y sobre sus otros compañeros y el predicador del que hablaba. Ozimiya respondió que estaban convirtiendo a los niños en personas capaces de controlar el fuego para convertirse en monstruos de fuego según la voluntad del predicador. Nuestro héroe le preguntó cuál era su objetivo, y él le dijo que buscaban regresar al abrazo del gran dios Sol. Convertirían a toda la humanidad en fuego y cubrirían la tierra con la gran llama, quemando la tierra y a su gente con las llamas de la salvación. Entonces el mundo se convertiría en otro sol. Cuando Tamaki intentó proteger a los niños, el teniente dijo que se llevaría a los niños y no los dejaría escapar porque los haría recibir las enseñanzas del predicador a una edad temprana. Nuestro héroe entonces se preguntó si se habían llevado a su hermano menor con el mismo propósito. Justo cuando Ozimiya comenzaba a encenderse, y nuestro héroe le pedía que se detuviera porque se quemaría a sí mismo, el teniente Flam apareció de repente, congelando a Ozimiya y extinguiendo sus llamas. Ozimiya le pidió que no hiciera eso, pero Flam le dijo que siempre lo había apoyado, y cuanto más caliente se pusiera Ozimiya, más frío se volvería él. Ozimiya se enojó y desafió a Flam a derretir su hielo, pero Flam creó un bloque de hielo y lo atrapó dentro, diciendo: «No siempre te apoyé solo para que te convirtieras en alguien así». En ese momento, el teniente Lee llegó, diciendo que vino tan pronto como escuchó el informe. Luego preguntó si el primer escuadrón estaría bien después de lo sucedido. Flam le dijo que el problema era más grande que eso, ya que concernía a toda la nación. De repente, el teniente Ozimiya, quien estaba congelado, fue golpeado, y dos personas aparecieron en el techo de un edificio, con una diciéndole a la otra que se habían deshecho de Ozimiya y que necesitaban eliminar al resto de los bomberos. Apuntaron de nuevo al edificio de la primera unidad, pero esta vez fallaron. Flam se preguntó de dónde había venido el ataque. El francotirador disparó de nuevo, alcanzando al teniente Lee en lugar de a Flam porque lo había protegido, lo que resultó en que Lee perdiera su brazo. Flam le pidió a nuestro héroe que creara una cortina de humo y le ordenó a Tamaki que protegiera a los niños. Flam luego se disculpó con Lee por haber perdido su brazo por su culpa. Lee le dijo que él era el escudo que protegía a la primera unidad y que no podían permitirse perderlo. Flam prometió que no dejaría que nadie más resultara herido por su culpa. Rápidamente le preguntó a nuestro héroe si podía identificar al enemigo. Nuestro héroe le dijo que había dos personas en el techo de un edificio al suroeste. Flam le ordenó a Tamaki que esperara la señal de nuestro héroe y desatara toda su potencia de fuego sobre el objetivo, pero tenía que disparar al azar para no revelar su posición. Flam rápidamente creó una barrera de hielo frente a los francotiradores para confundirlos un poco, permitiendo a Tamaki golpearlos en el momento de la distracción. Pero los francotiradores se retiraron y uno de ellos dijo que, dado que su posición estaba expuesta, no había necesidad de luchar, especialmente porque habían silenciado a Ozimiya y él no hablaría. Cuando nuestro héroe los vio retirarse, le preguntó al teniente Flam si debían perseguirlos. Flam le dijo que ahora estaba febril y no ganaría nada excepto exponerse a ser asesinado por ellos, ordenándole que los dejara ir. Nuestro héroe le dijo que habían ido demasiado lejos, convirtiendo a personas en monstruos de fuego, incluidos niños, uno de los cuales era su hermano menor. Pero ahora tenía un nombre que perseguir: el predicador. Flam rápidamente le preguntó a Tamaki si esos eran todos los niños que Ozimiya había reunido. Ella confirmó que eran todos los niños. Flam le dijo que podría haber sido víctima del engaño de Ozimiya, pero que aún tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ella le dijo que estaba dispuesta a enfrentar cualquier castigo contra ella porque había puesto a los niños en peligro. Flam le dijo a nuestro héroe que, con respecto al teniente Ozimiya, no sabía cómo se había convertido en alguien así, pero necesitaba saber ese secreto. Le informó que se había enterado de la misión del 8º Escuadrón y la investigación sobre los otros bomberos, y que definitivamente perseguirían al predicador ahora. Así que quería ayudarlos a buscarlo también. Nuestro héroe le estrechó la mano y le dio las gracias.
En el templo del alma sagrada del trono imperial en Tokio, alguien le decía a su majestad que no era necesario que asistiera en persona. Les pidió que dejaran de hablar y reunieran a todos los líderes de escuadrón de inmediato. En la unidad del octavo escuadrón, el líder del octavo escuadrón rápidamente le gritó a nuestro héroe, acusándolo de haber forzado su casillero de nuevo, pero la princesa le dijo que nuestro héroe no había hecho nada porque estaba sentado comiendo la comida que ella había preparado. El líder supuso que fue ella quien lo hizo y le preguntó qué hacía en su unidad, ya que ella era la líder del quinto escuadrón. Ella le dijo que tenía la intención de asistir a la reunión con ellos. En el coche, nuestro héroe le preguntó al líder si había algún problema con que él y Tamaki asistieran a la reunión. El líder le dijo que el enfoque de esta reunión era el predicador y la organización de la capa blanca. Dado que habían lidiado directamente con el incidente, necesitarían su informe. Nuestro héroe preguntó si todos los líderes se reunían de vez en cuando. El líder respondió que desde que tomó el mando del octavo escuadrón, no se había reunido con los otros líderes ni una sola vez. Y considerando su reunión, demostraba lo serio que era el asunto. No había duda de que se estaban acercando a descubrir la identidad de los creadores de monstruos de fuego. De repente, nuestro héroe vio una central térmica llamada Amaterasu y gritó incrédulo. Tamaki le preguntó si la veía por primera vez. El líder le dijo que producía energía para Tokio. Pronto todos se encontraron con el teniente Flam, quien les agradeció lo que habían hecho. Luego se presentó al capitán Akitaro. Le informó que había recibido el informe de nuestro héroe y lo sabía todo. El teniente Flam se ofreció a cooperar con ellos para buscar al predicador. De repente, alguien apareció y se burló de la princesa, pensando que ella era partidaria de Aihima como él, pero ella pasó la mayor parte de su tiempo con el octavo escuadrón. Ella le dijo que la reunión de líderes estaba a punto de comenzar. Dentro de la reunión, el capitán Akitaro se sorprendió al ver a Sinmon, el líder del séptimo escuadrón, ya que nunca asistía a ninguna reunión. Sin embargo, estaba presente. Nuestro héroe lo describió como el bombero físico más fuerte. Después de eso, el emperador de Tokio les dio la bienvenida, diciendo que había hablado con el comandante del ejército y el líder de la Agencia de Prevención de Incendios. De su conversación, descubrió que había un grupo trabajando en secreto para amenazar la seguridad de la nación. Así que ordenó a todos los líderes de escuadrón de bomberos que consideraran al predicador un traidor y lo eliminaran. Pero de repente, Sinmon se opuso a la decisión del emperador, diciendo que el séptimo escuadrón no había pasado una década obedeciendo al emperador o siéndole leal. Luego se levantó para abandonar la reunión. El emperador intentó detenerlo, diciendo que no había terminado de hablar, pero Sinmon se fue. El emperador luego se dirigió a los líderes restantes, diciéndoles que necesitaban unirse para perseguir al predicador, ya que esa era la única forma de proteger a la humanidad del terror del fuego. Mientras tanto, el Joker escuchaba, diciendo que se estaban acercando. Luego recordó a nuestro héroe, diciendo que era una persona prometedora cuya aparición fue inesperada, por lo que necesitaba visitarlo de nuevo. Pronto el emperador llamó a nuestro héroe por su nombre y le preguntó si poseía la llama Adoya. Nuestro héroe le dijo que Osimi ya lo había dicho. El emperador preguntó a los líderes qué era la llama Adoya. Les informó que era la primera llama y la chispa que Aomea usó mientras construía el templo. Luego el emperador les dijo que el fuego que proporcionaba energía a Tokio en la estación Amaterasu era el mismo que la llama Adoya. El predicador tenía la intención de usar la llama Adoya en lugar del fuego regular. Aunque la ciencia no podía explicar esa llama, el predicador podría haber descubierto su explicación y comprendido la diferencia entre ella y el fuego regular. El líder del tercer escuadrón dijo rápidamente que el predicador ya no perseguiría a nuestro héroe y sugirió ponerlo bajo custodia protectora, pero él se negó, declarando que era el deber del bombero proteger a los demás y que sabía cómo protegerse a sí mismo. La princesa dijo que cada escuadrón debería hacer esfuerzos para perseguir al predicador y no interferir en los asuntos de otros escuadrones. Luego le susurró al capitán Akitaro que el tercer escuadrón quería hacer de nuestro héroe su espécimen. Él declaró en voz alta que el octavo escuadrón sería el que protegería a nuestro héroe. El emperador habló con nuestro héroe diciendo que la llama de Adoya era un fuego sagrado otorgado por lo divino,
por lo que debía preservarlo. Cuando el capitán regresó a la catedral, se quejó de usar el traje todo el tiempo. Mientras la monja se preguntaba por nuestro héroe, el capitán le dijo que había ido a la central eléctrica. En la central eléctrica, el Joker apareció de repente ante nuestro héroe y le dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Comenzó a explicar que cada llama de Adoya era un fuego perpetuo y, por lo tanto, era una fuente de energía para Amaterasu. Aunque era la llama sagrada que creó este mundo, también podría causar su caída. Cuando nuestro héroe adoptó una postura de lucha, el Joker le dijo que no estaba de humor para pelear, pero si insistía, no lo detendría. Le preguntó si realmente pensaba que podía derrotarlo. Rápidamente dijo que vino a decirle algo como recompensa por acercarse a la verdad, que se estaba acercando a encontrar a su hermano. Y si quería encontrarlo, tenía que seguir buscando al predicador. Solo entonces encontraría verdaderamente a su hermano porque el capitán de los caballeros de la llama gris bajo el predicador era su hermano menor, SH. Nuestro héroe se sorprendió por un momento por lo que escuchó, y cuando estaba a punto de preguntar más al Joker, lo encontró desapareciendo rápidamente ante él. Comenzó a recordar el incidente del incendio y recordó a su hermano y a su madre. Rápidamente dijo que cumpliría su promesa. En la unidad de bomberos, hubo una reunión donde el capitán les informó que perseguirían al predicador. Así que necesitaban buscar pruebas en los datos de todos los incendios que habían ocurrido hasta ahora. Luego el teniente Inawa señaló muchos archivos y dijo que eran solo una pequeña parte de lo que investigarían. Necesitaban buscar cualquier detalle relacionado con la organización de la Capa Blanca, incluso si era solo información simple. El capitán continuó diciéndoles que el predicador y el grupo de la Capa Blanca prendieron fuego deliberadamente a humanos con algún propósito, por lo que tenían que detenerlos. Él contaba con ellos para eso. Momentos después, comenzaron a buscar pruebas en los documentos, pero el caballero se quejó y le pidió a nuestro héroe que encontrara pruebas rápidamente. Mientras tanto, Maki y Tamaki dijeron que prepararían la cena. El teniente Inawa se sintió ansioso, diciéndoles que él prepararía la cena y le pidió a nuestro héroe que lo ayudara. Pronto, la comida estuvo lista, y nuestro héroe les pidió a todos que fueran a la mesa. Mientras tanto, el capitán le preguntaba al teniente sobre la condición de nuestro héroe, y él le informó que estaba un poco agotado por investigar a los escuadrones quinto y primero, pero que estaría bien. Después de todo, ninguna persona débil fue reclutada en el octavo escuadrón. En la mesa, una de las chicas se preguntó si nuestro héroe había hecho la comida porque estaba deliciosa, pero él admitió que el teniente la había preparado. Luego les contó a todos lo que el Joker había dicho sobre su hermano, y el caballero respondió que no podían confiar en las palabras del Joker. Dijo que todavía no lo creía. El capitán luego le preguntó si quería creer que su hermano estaba vivo. Él le dijo que quería creer eso. El teniente dijo que esto no cambiaría nada sobre su persecución del predicador. El teniente Inawa comenzó a decirle a su equipo que cuando estaba en el ejército, había un camarada que le habló de monstruos, diciendo que habían aumentado recientemente y que necesitaban hacer algo al respecto. En ese momento, Maki entró y le dijo al teniente Inawa que se iba. Su camarada preguntó quién era esa soldado, ya que la veía por primera vez. El teniente le dijo que Maki era la hija del equipo Obi. Su camarada comentó que era muy esbelta y se preguntó si estaría bien con ellos. El teniente respondió que estaba esforzándose el doble que sus compañeros y que se volvería más fuerte que todos. Su camarada dijo con admiración, «Eso es genial, incluso si es una princesa mimada». El teniente le dijo que, a pesar de eso, se unió al ejército gracias a las conexiones de su padre. Era muy amable pero no apta para la vida militar. Pronto su conversación continuó con su camarada pidiéndole que fuera a la iglesia y purificara su arma, pero al teniente no le importaba eso. Por la noche, su camarada se transformó en un monstruo de fuego y le pidió que le disparara mientras aún estaba consciente, pero él dudó. En cambio, su camarada le disparó. Al día siguiente, el teniente transfirió la propiedad del arma de su camarada Togo a sí mismo, después de recordar sus palabras sobre el arma purificada y su vacilación en dispararle con un arma sin purificar. En el camino,
El teniente Inawa fue testigo de un incidente que involucró a dos monstruos de fuego que aparecieron al mismo tiempo. En ese momento, el capitán Akitaru era un bombero común, y surgió un desacuerdo entre él y los bomberos profesionales debido a sus objeciones a sus métodos. Él informó a la unidad de bomberos que necesitaban dividirse en dos equipos para extinguir a los dos monstruos simultáneamente, pero nadie lo escuchó. Luego el capitán conoció al teniente y decidieron derribar a uno de los monstruos de fuego juntos. Después de que su misión tuvo éxito, el capitán decidió crear una unidad especial de bomberos para descubrir el misterio de los monstruos de fuego, y el teniente se unió a él. En ese momento, el teniente decidió incluir a la soldado Maki en el escuadrón. Luego le contó a su equipo sobre la primera investigación del 8º Escuadrón, diciendo que fue su primera llamada y todos estaban tensos. El monstruo de fuego estaba vestido completamente de blanco, pero lo derribaron sin problemas. Sin embargo, el fuego era algo extraño. El lugar tenía una extraña cruz roja, y la víctima no tenía parientes, y curiosamente, la compañía para la que trabajaba la víctima rápidamente vino a recuperar la cruz. Después de investigarlo, descubrieron que todavía estaba operativa. En ese momento, el capitán habló y les informó que su ubicación era en Asakusa, que estaba bajo la jurisdicción del 7º Escuadrón. En la unidad de bomberos del 7º Escuadrón, el teniente Sagamia le dijo al capitán Sinmon que habían recibido una llamada del 8º Escuadrón solicitando permiso para buscar en su área información sobre el predicador. El capitán le pidió que los ignorara, pero se sorprendió cuando realmente llegaron. Él les preguntó qué pretendían hacer, y Akitaru le dijo que los monstruos de fuego atacarían su área a continuación. Así que él y su equipo vinieron a investigar el asunto. Pero Sinmon se burló de ellos y les dijo que no creía las palabras del imperio, y desafió a nuestro héroe a luchar contra él, afirmando que le haría creer en la existencia de monstruos de fuego. De repente, escucharon una alarma de que había un monstruo de fuego en la zona. Sinmon rápidamente salió corriendo, y cuando todos lo siguieron, se asombraron de sus habilidades. El teniente Sagamia les informó que podía usar las habilidades de tercera y segunda generación juntas para controlar el fuego, ya que era un bombero con una habilidad compuesta. Pronto, Sinmon extinguió al monstruo de fuego, dejando a todos asombrados. Sin embargo, como resultado de derrotar al monstruo de fuego, la aldea quedó completamente destruida, y los miembros del 8º Escuadrón comenzaron a colaborar con el 7º Escuadrón para reconstruir la aldea. En otro lugar, alguien mencionó que vieron el camión de bomberos del 8º Escuadrón en Kusa, y otro le dijo que podrían estar tratando de encontrarlos después de que se revelara la verdad sobre Osimiya. Rápidamente preguntó sobre las órdenes del predicador, y su camarada le dijo que preparara los insectos y las trampas para completar el trabajo inconcluso de la última vez. En algún lugar, Sinmon estaba atendiendo las heridas del teniente Sagamia, diciendo que él era quien merecía ser capitán. Pero él le dijo que los que no podían luchar no se convertían en capitanes. De repente, las chicas Ika y Iña entraron, diciendo que nuestro héroe estaba realmente agitado porque las perseguía e intentaba devorarlas. Él les dijo que solo estaba jugando con ellas, pero que eran traviesas y que ya no les mostraría su voltereta de fuego. En ese momento, el teniente Sagamia le preguntó por qué estaba participando en el trabajo de restauración y sentado con las dos chicas también. Él le dijo que estaba agradecido por eso. Luego se llevó a las chicas diciendo que les mostraría su voltereta de fuego. Luego Sagamia habló con Sinmon diciendo que el 8º Escuadrón era de trato fácil y no como los otros escuadrones, y le preguntó qué pensaba de ayudarlos con su investigación sobre el predicador. Él le dijo que los ayudaría. Después de eso, nuestro héroe se reunió con Sinmon y expresó su pesar por lo sucedido al teniente Sagamia. Sinmon le dijo que si un bombero de tercera generación usaba en exceso su habilidad, su cuerpo se lesionaría y se quemaría y podría convertirse en cenizas. Le preguntó si estaba viendo eso por primera vez, y nuestro héroe le dijo que lo había estudiado durante el entrenamiento, pero que era la primera vez que lo veía de verdad. Sinmon le pidió que lo llevara con su capitán. Mientras Sinmon se dirigía a Akitaru, escuchó a Akitaru y al teniente hablar sobre cómo habían convertido a un hombre en un monstruo de fuego y que irían más allá para transformar a todo el pueblo. De repente,
Sinmon los atacó furioso, declarando que los mataría, preguntando cómo se atrevían a hacer eso. Comenzaron a correr y se preguntaron qué estaba pasando, y el resto del escuadrón también cuestionó lo que estaba sucediendo. Nuestro héroe intervino y le pidió que se calmara, pero él le dijo a todos que vio al capitán y a su teniente hablando de causar caos en el pueblo. El capitán adivinó que esto era una trampa y le dijo a Sinmon que no quería pelear, pero Sinmon le dijo que la verdad se tomaba por la fuerza y que tenía que probarlo y luchar contra él. Mientras tanto, los agresores dijeron que habían logrado provocarlo y que pasarían al segundo plan. Pronto, la lucha se intensificó entre nuestros héroes y Sinmon, y en cuestión de segundos, el capitán Akitaru comenzó a atacar a Sinmon. En ese momento, Sinmon le preguntó por qué había convertido a Conro en un monstruo, y él le dijo que no había hecho eso, y que debía haber un error. Pero Sinmon insistió en que lo había visto claramente, y no había lugar para más explicaciones. Durante la pelea, todos se asombraron de la fuerza del capitán Akitaru, y Tamaki se preguntó si había alguna manera de detener la pelea entre los dos capitanes. De repente, Sagami apareció y detuvo la pelea, pidiéndole a Sinmon que escuchara las justificaciones del octavo escuadrón. Luego, Sagami preguntó dónde estaba el capitán. Cuando Sinmon escuchó esto, el capitán le dijo que él y el teniente estaban en el mercado comprando algunas cosas y se lo habían informado a Maki. Sinmon se enojó y les dijo que iría al mercado a investigar eso y que no debían abandonar el lugar hasta que se les permitiera. Mientras tanto, nuestro héroe Sagami preguntó qué le había pasado a su cuerpo. Relató que antes de la formación oficial de la séptima unidad de bomberos, estalló un incendio masivo y Sinmon y Sagami fueron a extinguirlo. Sin embargo, Sinmon de repente se agotó y no pudo obtener oxígeno. De repente, un demonio apareció ante ellos y Sagami empujó a Sinmon y se enfrentó al demonio con todas sus fuerzas. Poco después, terminó herido y Sinmon lo regañó por lo que hizo, preguntándole quién lideraría a Sakusa después de él. Sagami le dijo que él se convertiría en el líder. Mientras tanto, la unidad oficial de bomberos llegó después de que todo hubiera terminado. Y Soichiro Agi, el líder de la cuarta unidad, se presentó a ellos, informándoles que el emperador les dio la bienvenida para unirse oficialmente a la unidad de bomberos como el séptimo escuadrón, prometiendo apoyo financiero, equipo y miembros de la tripulación entrenados. Sinmon se opuso a ser un subordinado del imperio, pero Sagami lo convenció de que esto les evitaría las pérdidas que habían sufrido esta vez. En el presente, Sagami le dijo al octavo escuadrón que veía a Sinmon como la persona más adecuada para convertirse en el líder y no se arrepentía de ello. Los eventos se desarrollaron rápidamente y estallaron muchas peleas en la aldea con Sinmon en algún lugar preguntándose qué estaba pasando y cómo surgió toda esta sospecha en una sola noche. En la unidad de bomberos, Iña y Mika discutían, una afirmando que la otra era una falsificación, lo que dejó a todos atónitos. El único que resolvió el acertijo fue el caballero, quien golpeó a una de ellas y cuando la acabó, descubrieron que era un anciano disfrazado de niña, y sus rasgos se hicieron claros. En algún lugar, una persona llamada Jonah estaba realizando un experimento con otra persona cuando su subordinado vino a informarle que solo tenían un número limitado de insectos, por lo que no debían desperdiciarlos. Los insectos estaban listos. El plan estaba completo y Asakusa se convertiría en un mar de llamas. En ese momento, Sinmon estaba tratando de encontrar una explicación para los malentendidos que ocurrían entre los civiles, pero no encontró ninguna. De repente, estallaron incendios en varios lugares, y Jonah observó, diciendo, «La gente no confiará entre sí en medio del caos que creó, especialmente debido a los impostores». Eru le dijo que explotarían ese caos y atacarían al octavo escuadrón. En ese momento, los miembros del escuadrón discutían con su líder cómo extinguir a los monstruos de fuego. De repente, fueron emboscados por los subordinados de Jonah. Nuestro héroe rápidamente comenzó a rastrearlos, al igual que el caballero, sospechando que estaban tratando de atraerlo lejos del octavo escuadrón, pero decidió seguirlos de todos modos. Pronto, el grupo de la capa blanca comenzó a atacar a nuestro héroe, pero el caballero rápidamente se unió a él, y pronto colaboraron para repelerlos. De repente, uno de los miembros de la organización se tragó un insecto de fuego.
Los eventos continuaron desarrollándose rápidamente y Sinmon apareció con Sagamia diciéndole que lo había estado buscando. Sinmon se quejó diciendo: «Todos están peleando y hay muchos monstruos de fuego y no sabe qué está pasando». Sagamia le informó que el enemigo podía cambiar los rostros de las personas. Sinmon le pidió que informara a los aldeanos sobre esto, ya que no escucharían a nadie más que a él. Así que necesitaba calmar las cosas en Asakusa. Sagamia le dijo que necesitaban escucharlo porque era su misión. Mientras Yuna estaba entre la gente disfrutando del caos que había creado, Sinmon apareció de repente, llamando a la gente de Asakusa diciendo que su aldea ahora estaba siendo atacada desde el exterior. Se están disfrazando de la gente de Asakusa y los están engañando, y no hay forma de descubrirlos. Pero eso no importa, y Sinmon pronto tomará el control de la situación en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, nuestro héroe y el caballero se enfrentaron a la persona que se había comido el insecto, quien se transformó en un demonio de fuego con cuernos y comenzó a atacarlos. De repente, Sinmon apareció y les ordenó que no interfirieran en la pelea, ya que hace 2 años, un demonio de fuego como este había dañado el cuerpo de Sagamia, así que él lo pelearía. En algún lugar, Iña, Maki y Tamaki buscaban a Rekka hasta que lo encontraron. En cuanto al teniente Sagamia, estaba tratando de ir a salvar a Sinmon, pero sus piernas no lo sostenían. Nuestro héroe recordó cuando le dijo que estaba allí para ayudar. Así que gritó a todo pulmón, pidiéndole que salvara a Sinmon. Pronto, nuestro héroe alcanzó al capitán Sinmon, pero él le dijo que terminaría lo que comenzó. En ese mismo momento, la gente de Asakusa vitoreaba a Sinmon para que derribara al demonio de fuego. Él les dijo que no le importaba el predicador ni el grupo de la capa blanca, pero lo que le importaba era solo su aldea. Momentos después, Sinmon derrotó al monstruo. En ese punto, los enemigos se habían retirado de la zona. En cuanto a Sinmon, había agotado todas sus fuerzas en la lucha contra el monstruo. Y cuando estaba a punto de caer, nuestro héroe lo atrapó en sus brazos. Mientras tanto, alguien le informó al teniente que todos los incendios habían sido extinguidos y no quedaba rastro de los monstruos de fuego. Él le dijo que debían agradecer a los miembros del 8º Escuadrón, especialmente a Sinra. En el grupo del predicador, Jonas se sentó ante el líder y le informó que Arin había muerto mientras estaba de servicio y había regresado a las llamas, pero se había descubierto otro demonio en la zona. Aro, el primer líder adjunto, dijo que confirmaron que la llama Adoya poseída por el recién llegado del 8º Escuadrón, nuestro héroe, estaba conectada con el demonio. Luego su líder habló, diciendo que quería la llama Adoya de nuestro héroe a toda costa porque ese era el deseo del predicador. Dejar esa llama Adoya en manos de la unidad de bomberos sería un desperdicio, y les dijo que los acompañaría la próxima vez. Este líder es SH, el hermano de nuestro héroe y el líder de los caballeros de la llama gris. En la sede de la 8ª unidad de bomberos, el capitán Akitaru estaba hablando con la princesa Ivana sobre Aihima Industries, enviando a uno de sus hombres a su sede con el pretexto de que el 8º Escuadrón no tenía un equipo científico, expresando su insatisfacción con la situación. La princesa le informó que Aihima Industries definitivamente estaba planeando algo. Pronto el capitán conoció a la misma persona que acompañó al Joker, quien se presentó como Victor Litt, científico de la 8ª Escuadra de Bomberos. Fue enviado por Aihima Industries porque después del incidente del predicador, se emitió una orden imperial para la investigación científica en todos los escuadrones. Nuestro héroe le dijo que de hecho tenían escasez en el equipo médico, pero la princesa Ivana se había encargado de ese problema. Sin embargo, Víctor les dijo que no podían depender del líder de otro escuadrón. Víctor rápidamente saludó, y la princesa comentó que era un hombre sospechoso. Iña le dijo que los saludos militares debían hacerse con la mano derecha. Víctor se disculpó, diciendo que era un científico primero. De repente, Víctor cayó a los pies de nuestro héroe, diciendo incrédulo: «Son los pies de la llama Adoya». Luego se aferró al pie de nuestro héroe, pidiéndole que le dejara examinarlo. Pero la princesa le aplastó la mano con su zapato, exigiéndole que dejara en paz a nuestro héroe. Después de eso, celebraron una reunión, y el capitán comenzó a revisar el currículum del científico, afirmando que había sido aceptado en la Universidad Imperial de Tokio.
Y después de graduarse en la cima de su clase, dirigió el Laboratorio de Investigación Clínica de Control de Incendios en Aihima Industries. El líder rápidamente miró a Víctor con sospecha, pero Víctor afirmó que era un genio. La princesa le preguntó sorprendida por qué un genio como él se uniría a un grupo tan desorganizado como el Octavo Escuadrón. Él explicó que siempre había sido un recluso en el laboratorio de Aihima Industries, así que pensó en unirse a una organización más cercana a la acción para obtener información directamente. Luego les dijo que si había algún problema con su unión, él podría resolverlo. Solo quería ser su compañero. Mirando su condición, podría decir que no solo carecían de un equipo científico, sino que ni siquiera tenían un ingeniero. Ahora venía la pregunta importante. ¿Quién estaba manteniendo su equipo? Rápidamente dirigió sus palabras al líder, diciendo que si no se preocupaba por mantener el equipo, definitivamente se encontraría en problemas. El líder le preguntó a su teniente si había contactado a la persona adecuada para ese asunto, y él respondió que aún no había contactado a Vulcan. En ese momento, la princesa se sorprendió y se preguntó si estaban tratando de reclutar a alguien nuevo para el escuadrón. El teniente dijo que Aihima Industries y todos los equipos de bomberos que intentaron reclutar a Vulcan fueron rechazados. Tenía una habilidad extraña que coincidía con el nombre del dios del fuego y la herrería. Por lo tanto, necesitaban visitarlo en su taller. Pero la princesa se opuso a esto, diciendo que odiaba a Aihima Industries y también despreciaba a la unidad de bomberos por sus tratos con Aihima, y que terminarían regresando con las manos vacías. Luego, el líder le pidió a nuestro héroe que fuera con el caballero y la monja a ver a Vulcan porque quería saber si era una persona adecuada para unirse al Octavo Escuadrón. El líder les aconsejó rápidamente que fueran con su ropa normal, sin formalidades, y que no lo engañaran con ninguna información porque, dada su personalidad firme, sería un logro para ellos solo saludarlo. La princesa le aseguró al líder que su consejo a su equipo para tratar con Vulcan era solo una pérdida de tiempo porque él odiaba a la unidad de bomberos con una rabia ciega. A lo que él respondió que intentarían cambiar la situación a su favor y eso requería iniciativa por parte de ellos. Pronto, nuestros héroes llegaron al taller y el caballero comentó que el lugar se veía increíble y comenzaron a llamar a Vulcan. Pero tan pronto como el caballero reveló su identidad como bombero, Vulcan de repente les disparó fuego desde algún lugar. El caballero se preguntó qué estaba pasando y una extraña cabeza de animal respondió que esa era la reacción de Vulcan a los bomberos y les pidió que se fueran. De repente, comenzaron a notar que les arrojaban cosas y luego apareció una chica en ese momento y les preguntó quiénes eran. Cuando le dijeron, ella dijo que habían venido a reclutar a su maestro. Luego llamó a su maestro, diciendo que le había traído lo que le había pedido. Vulcan salió y le ordenó que no lo llamara maestro. Luego les gritó a nuestros héroes que no cooperaría con ellos. Tomó sus cosas de la chica y entró. Y cuando estaban decepcionados y decidieron irse, la chica los detuvo para escuchar lo que tenían que decir. Luego comenzó a hablarle a nuestro héroe sobre el lugar, diciendo que todo en él fue hecho por Vulcan y su padre y abuelo, y que ella se había designado a sí misma como su asistente porque él tenía velocidad, precisión y creatividad. Debido a su inclinación por los cráneos, recibió muchas ofertas de la unidad de bomberos y Aihima Industries. Por lo tanto, Aihima Industries lo combatió e hizo que los comerciantes que le suministraban lo que necesitaba dejaran de proporcionárselo. Así que ella vagaba buscando chatarreros para recolectar suministros para él. En ese punto, comprendieron por qué odiaba a Aihima Industries y decidieron confrontarlo. La chica luego los llevó al taller de Vulcan sin su permiso, pero su compañera Lisa la regañó por traerlos sin consentimiento. Tuvo lugar una rápida discusión entre nuestro héroe y Vulcan, pero fue interrumpida por la visita del Dr. Giovanni, el líder del tercer escuadrón. Vulcan salió a hablar con él. Giovanni comenzó a decirle a Vulcan que tenía todos los suministros que lo ayudarían y todo lo que tenía que hacer era unirse a él o de lo contrario no sabría las consecuencias de rechazar su oferta. Vulcan se enojó y preguntó si lo iba a matar como mató a su padre y abuelo. Pero Giovanni cambió de tema y se burló de su sueño, diciéndole que su sueño era solo una pérdida de tiempo. Por lo tanto, permanecería entre esos desechos para siempre. Cuando Vulcan regresó,
Nuestro héroe le habló y le dijo que no se sometían a una autoridad externa como los otros escuadrones y que su objetivo era proteger realmente a la gente. En cuestión de minutos, estaban charlando cómodamente y Vulcan les mostró una extraña máquina hecha por su padre y abuelo. Luego les habló de su sueño de crear una fuente de energía que reviviría al mundo entero y también traería de vuelta a los animales extintos. Rápidamente les dijo que no cooperaría con ellos y los dejó. Lisa luego comenzó a contar cómo conoció a Vulcan, diciendo que perdió a su familia en un incendio causado por un monstruo de fuego. Y una noche, Vulcan la encontró en el taller de chatarra y la acogió. El caballero luego notó una tumba y le preguntó sobre ella. Ella le dijo que pertenecía al padre y abuelo de Vulcan. Había oído que se convirtieron en monstruos de fuego y él culpó a Giovanni por eso. Cuando nuestro héroe preguntó por qué acusaba a Giovanni, se enteró de que Giovanni fue uno de los asistentes de su abuelo y el otro asistente fue su padre. Cuando murieron de forma extraña, Giovanni se unió a Aihima Industries, lo que iba en contra de las leyes del abuelo. Lisa rápidamente les pidió que se rindieran y regresaran, pero nuestro héroe se opuso a la idea. Después de 3 días de operación, nuestro héroe se despertó y se preguntó qué le había pasado a ASH. De repente, el capitán Barnes entró y le dijo que había venido a verlo y a hablar sobre el incendio de hace 12 años. Rápidamente le dijo que lo había sabido todos esos años y que también sabía sobre SH, su hermano, y el grupo de predicadores. Pero si le hubiera dicho, lo habrían matado. Los eventos se desarrollaron rápidamente y nuestro héroe regresó a la 8ª unidad, disculpándose con la monja por causarle preocupación. Todos le dieron la bienvenida y pronto el teniente le ordenó que recopilara informes sobre los incidentes del inframundo mientras el comandante lo felicitaba por su regreso. Justo antes de eso, el comandante Barnes le informó a nuestro héroe que el culto del predicador había sabido sobre su hermano SH y la llama Adoya y que en realidad habían estado activos hace 12 años. El incendio fue causado por un demonio de fuego y el efecto de la llama Adoya despertó las habilidades de 3ª generación de nuestro héroe. Luego le dijo que llegó 15 minutos después del incendio y en ese momento pudieron salvarlo. Pero cuando entró a la casa, vio al demonio cargando a su hermano pequeño y huyendo. Nuestro héroe le preguntó por qué mintió y le dijo que su madre y su hermano habían muerto en ese momento. Él explicó que lo hizo para protegerlo e inculcarle miedo al fuego para evitar que usara sus habilidades de control de fuego y pensara en ellas. En ese momento, nuestro héroe preguntó cómo se veía el demonio si tenía cuernos. Él respondió que esto era cierto. Luego preguntó por su madre y él le dijo que no la había visto desde ese día. Nuestro héroe decidió usar la llama Adoya con más habilidad, esperando poder volver a ver a su madre. Volviendo al presente después de que nuestro héroe compartiera todo con su comandante, le dijo que si asumían que la historia del comandante Barnes era cierta, significaba que el culto del predicador fue la razón de la tragedia de su familia. Nuestro héroe dijo que no podía creer que el demonio que consideraba su enemigo fuera en realidad su verdadera madre. Dijo que eso significaba que su madre se había convertido en un monstruo de fuego y que todavía estaba viva. Nuestro héroe juró que encontraría la manera de traerla.